12:38 de la mañana, aquí en este plató de Estando Contigo, que ya saben que además lucimos unos colores que tienen que ver mucho con las flores de esta temporada. Estrenamos plató el lunes. Claro que Ángel, sí, ¿te has fijado? muy bonito, claro. Y hemos puesto muchas flores Muy en homenaje original. a ti. Claro que sí, muchísimas gracias. Hoy es el ciclamen el protagonista. Una planta que es adecuada para iniciar esta nueva estación otoñal. Pero no queríamos empezar la nueva temporada con una planta común, Julia, sino con un ciclamen que es perfumado, es novedad. Además, hay que dar las gracias a Sempreflora por esas novedades que nos acerca a Estando Contigo. Podemos decir, ¿Es Julia... que huele a rosas? Sí. Podemos decir, Julia, que si, Oye, a qué la, bien huele, ¿eh? si a la belleza de la flor del ciclamen le sumamos esa suave fragancia, el resultado es Ciclamen Absolu. Esa variedad de ciclamen que nos deleita con esa suave fragancia. Ahí el que vas a coger es el ciclamen persicum, ese no huele, Julia. Ese no huele. El perfumado este es el persicum, chiquitín. el más común que vemos, Sí. el de hoja grande, etcétera. El de flor pequeñita es Ciclamen Absolu o Ciclamen perfumado. Y se puede hacer igual de grande que este, ¿no? Sí, lo que pasa es que la hoja es más pequeñita, Más chiquitita. ¿Y es más que el delicado? otro. No, igual, ahora hablaremos de los cuidados, Julia. El Ciclamen Absolu, la diferencia es ese perfume, esa fragancia, y si nos damos cuenta, en sus pétalos blancos aparece una cresta de color fucsia que le hace muy original y muy llamativo. Ideal para hacer tapices florales con ese aroma, esa fragancia que tanto nos gusta en el jardín. Si te parece, vamos a hablar de esos cuidados del ciclamen, que tiene los mismos cuidados del Absolu que los otros ciclamen. Recordamos que hemos traído el Ciclamen Persicum, Ciclamen Mini, Ciclamen Dis, que tenía los pétalos distintos a los demás ciclamen, Ciclamen Indiaca. Hoy damos paso al Absolu. Cuidado, Julia, lo vamos a ubicar en espacios donde no tengamos unos rayos directos del sol. Hay que recordar que el ciclamen, que también es conocido como violeta de los Como Alpes... entre sol y sombra, más o menos. Sí, ahí, entre sol y sombra. Nos va a deleitar durante todos los meses de otoño, invierno y hasta entrada la primavera. Cuando venga el calor, ese ciclamen pasa a una fase durmiente o latente, que luego vuelve a brotar con el descenso de temperatura. Yo en tu camisa, que también todo va acorde, Julia. No podíamos venir hoy de otra forma que algo más llamativo. Ahí está, claro que sí, claro que sí. Los riegos del ciclamen, Julia, muy importante. Si los tenemos en maceta, debemos hacer los riegos por capilaridad. Ponemos ese platito y dejamos que absorba ese agua por la raíz, puesto que si echamos el agua por encima, corremos un gran riesgo de pudrir ese bulbo. ¿Y lo podemos hacer un trasplante a un macetón grande? Sí, perfectamente, perfectamente. Además hay que recordar que la elegancia del ciclamen nos va a dar ese colorido durante todos estos meses más fríos. Claro que sí, claro que sí. Esta mañana yo cuando llegué aquí al plato digo, uy, qué bien huele. Recalcamos, Julia, lo de novedad, porque es una novedad. Tenemos variedades de ciclamen, pero ninguno de ellos es perfumado. De verdad que huele, a mí me recuerda mucho el olor a la rosa, pero todavía es más fino. Me recuerda también un poquito al lirio. Sí, también. Sí, es una mezcla entre el lirio y la rosa. Sí, pero es un suave aroma que te deleita ahí, nos va a deleitar en los jardines. Hay mucha gente que es amante de los lirios. Sí. Yo recuerdo cuando era pequeña que iba por las calles, que entonces la gente tenía más plantas diferentes a las de ahora, y el lirio era una planta muy común. Ibas por cualquier calle de Castilla-La Mancha, yo en mi pueblo, y olía lirio, ¿a que sí? Claro que sí. Pues ahora vamos a incluir ese ciclamen, esa novedad, para darnos ese perfume, ese aroma en nuestro jardín. Pues ya saben ustedes que es la novedad que tienen que incorporar a esta temporada de otoño, y sobre todo lo que más nos gusta es que ustedes nos pregunten o bien por WhatsApp o bien a través de una llamada de teléfono, como más les guste a ustedes. Lo primero que tenemos es una llamada de WhatsApp que nos envía una amiga que se llama Almudena. Dice que le han regalado esta planta y que le gustaría saber cómo se llama y si es de interior. Pues ahí tenemos una alocasia, Julia, una orejas de elefante. Es una planta que debemos cultivar. Si la cultivamos en interior, en espacios muy luminosos, y si la tenemos en exterior, la podemos dejar debajo de ese porchecito, que la quitamos unos graditos en la época más fría, y ahí está perfecta. Hay que recordar, Julia, que es una planta que requiere de unos riegos más bien moderados para no pudrir ese bulbo que tiene en la raíz. Ahora que estamos hablando de esos cambios de temperatura, igual que nos decía antes nuestro acupuntor, que tenemos que tener cuidado de no coger frío, las anginas, de esas cosas que nos pasan, ¿nuestras plantas también ahora están en ese periodo inestable de que hay que cuidar su ubicación? Sí, Julia, pero todavía tenemos una temperatura que es ideal para ellas. De hecho, comentamos que hay plantas que van a volver a florecer ahora con ese descenso de temperatura. Hasta que no se acentúe más ese frío, no las vamos a tener que proteger. Ahora estamos dando paso a hoy, el último día del verano, para dar paso al otoño, y qué mejor con el ciclamen, que es el más elegante. Tenemos que hacer dentro de muy poco ese cambio de armario, de todas las plantas, dejar al lado las plantas de primavera y dar paso a todas las plantitas de flor que nos van a acompañar durante esta temporada. Atendemos a Visitación de Taracena.
Ella le gustaría saber cómo poder sacar un esqueje de la Sansilveira. Que tú le cuentes. Pues Sanseviera, Julia, muy buena pregunta porque quizás lo hagamos la semana que viene. Lo de reproducir. Yo me lo tengo que con vosotros en directo. Lo de reproducir. Que se junte las vecinas a ver estando contigo. No me falta una en su casa. Claro que sí. En la tele. Lo de reproducir plantas por esqueje de hoja. Con un trocito de Sanseviera vamos a ver cómo podemos reproducir esa planta. Muchas veces sabes que tenemos una hoja que el piquito está mal. Pues no la vamos a tirar esa hoja, la vamos a aprovechar para hacer trocitos y de una forma muy básica vamos a conseguir tener nuevas plantas de Sanseviera. Muy bien. La semana que viene, Julia. Pues me encanta lo de los esquejes. Y también tenemos nuestra amiga Sonia que dice que cómo se trasplanta su limonero de forma segura. Vale, limonero, Julia. Yo soy más partidario a esperarnos más a la temporada. La que hay así como en plan salvaje, ¿verdad? Sí, está un poco salvaje. Yo soy más partidario, Julia, de esperarnos más a la primavera que al otoño, puesto que va a llegar el frío y nuestro cítrico va a sufrir, lo vamos a tener que tapar. Si lo trasplantamos en primavera, tenemos toda la primavera, todo el verano y parte del otoño para que nos vaya tirando raicillas y esté más fuerte para el invierno siguiente. Con lo cual, si lo tenemos en una maceta, lo podemos proteger mejor ahora, tenerlo durante todo el otoño e invierno y cuando llegue la primavera hacemos ese trasplante. Luisa nos llama desde Villatobas. Ella nos pregunta que cuál es la mejor época para podar el almendro, Ángel. El almendro hay que esperar a esa parada vegetativa de los frutales. Igual estaremos aquí en esa época de poda para hablar de esos tipos de poda, de hueso y de pepita, pero siempre hay que esperar a la época más fría cuando nuestro frutal está más latente. Un WhatsApp nos envía Noelia y nos pregunta que cuándo tendría que podar su geranio de limón. Esto lo hemos tenido aquí también. Claro que sí. Pues ahí le vamos a decir a Noelia que sí que le podemos podar porque, como decimos otras veces, nos crecen tallos muy desordenados y no tenemos una planta compacta y más sana. Con lo cual, hacemos una podita baja para que ese geranio vuelva a brotar y nos vuelva a hacer esa planta compacta más redondeada. Gregoria nos llama desde Sonseca, en Toledo. Y ella nos pregunta que cuál es el momento para plantar los esquejes de geranio. Vale, esquejes de geranio nos vamos a esperar, Julia, más bien a últimos de invierno, principios de primavera. Puesto que si hacemos los esquejes ahora, vamos a tener que protegerlos del frío, etcétera, etcétera. Y van a tener un peor enraizado. Con lo cual nos vamos a últimos de invierno, principios de primavera. Un WhatsApp, una foto que tenemos ahí y que nos envía nuestra amiga María. ¿Qué cuidados tengo que tener con esta suculenta? Nos pregunta. Pues hay que decirle a María que el cuidado más básico y que tenemos que tener más en cuenta es ese exceso de riego que siempre hacemos en nuestras plantas. Con lo cual, suculentas, hay que recordar, dejar de secar el sustrato de un riego a otro. Cuando vayamos a trasplantarla, en este caso ya la ha trasplantado, tenemos que utilizar un sustrato específico para cactus y suculentas. Y cuando tengamos que abonar, Julia, también tenemos un abono específico para ese tipo de plantas. De Villamayor de Santiago nos llega otra pregunta que nos hace Piedad. Y ella dice que le pasa el laurel, director. ¿Qué le pasa? ¿Qué lo quiere plantar el laurel, nuestra amiga Piedad? El laurel sí lo podemos plantar, Julia. El laurel, además, ahora es buena época para plantar ese tipo de plantas que no van a sufrir. Viene cara una lentejica, un potajico, claro que sí, siempre viene bien esa hojita de laurel ahí. Eso es. Y es una planta que crece muy bien. Es un poco salvaje. Teniendo en cuenta esos problemas que siempre comentamos, de esa cochinilla y esa sila, que la acompañan siempre, con un insecticida lo controlamos y tenemos que cuenten un poquito de arroz blanco. Claro que sí, una hojita de laurel. A mí me gusta echarle laurel a las comidas. Pues un arbustito de hoja perenne que representa Tiene propiedades digestivas, además, claro ayuda a no tener inflamado el estómago. Esperanza, ¿nos llama desde dónde? Desde Villanueva de la Fuente. Y ella quiere saber cuándo trasplanta su orquídea y si es mejor cambiarla o no de maceta. La orquídea sí que la podemos trasplantar ahora, Julia, aprovechando que no tenemos esos emisores de calor aún en las viviendas. Sí que tenemos que trasplantarla en un volumen el doble del tamaño que tenemos y siempre recordando de esa transparencia en la maceta para que la orquídea pueda hacer esa fotosíntesis. Sergio nos envía una foto de WhatsApp, que la tenemos ahí. Dice que tiene un ficus que se le ponen negras las hojas y se terminan cayendo. ¿Cuál es el motivo? Vale, ahí sí que tenemos enfermedades fúngicas provocadas por hongo. Esa necrosis o ese marchitamiento que nos hace en la hoja es provocado por enfermedades fúngicas. Debemos de tratar con un fungicida polivalente, hacer tratamiento al intervalo de 15 días y valoramos el estado de nuestro ficus. Nacho nos llama desde Pepino, en Toledo, y resulta que él quiere saber cuándo puede podar la hortensia. La hortensia le podemos hacer una podita incluso ahora, Julia. Siempre recordamos cuando pasa la floración, pero hacemos esa podita para dejar esos tallos leñosos que son los que van a llevar flor al año siguiente. Y María Teresa nos llama desde Turleque, en Toledo. Ella tiene un cactus de invierno
y se le caen las hojas al cactus de invierno. ¿Qué tiene que hacer? Es muy común, Julia, que se nos caigan las hojas en el cactus cuando nos excedemos con esa agua de riego. Debilitamos el pedúnculo y hace que se caigan esas hojas. Por lo tanto, el cactus hay que regarlo muy poquito. Hay que asegurarnos que cuando volvemos a regar una segunda vez, ese sustrato, esa tierra, está seco completamente. Así nos va a ir mejor que si nos excedemos con el agua de riego. Muy bien. Pues Ángel, recordamos a los espectadores que hoy el ciclamen también puede ser perfumado, pero antes de eso tenemos a Alfonso que nos llama ahí. Por favor, que quiero preguntar. Alfonso, no te preocupes que respondemos a tu pregunta. Sí. ¿Cuándo poda su rosal, Alfonso? A mediados de febrero, ¿vale? Hay que recordar que nos gusta podar el rosal en esa época, puesto que los rosales hacen una reserva de carbohidratos que si los podamos ahora le quitamos parte de esa reserva, con lo cual nos vamos a ir a la última quincena de febrero. Estaremos aquí también para hacer esa poda. Claro, hoy ves que todas las preguntas tienen que ver mucho con la poda. Y es que a lo mejor pensamos que como llega el cambio de estación tenemos que podar, pero cada planta tiene su ciclo vital también. Ahí está. Y, por ejemplo, en el caso del frutal, tenemos que esperar a que ese frutal esté latente para poder meter la tijera y hacerle menor daño. Nacho de Pepino apunta que la poda del rosal debe hacerse para la Candelaria, para febrero, el 2 de febrero. Por ahí más o menos. A mí me gusta irme unos días más, pero bueno, más o menos pero por ahí, siempre por nos esa guiamos fecha. muy bien el calendario, por el calendario, la Candelaria y también por la Virgen del Carmen, que también es una fecha clave para hacer estos tipos de poda. Ángel Agudo Medina. Me ha encantado el ciclamen oloroso, perfumado que nos has traído. Y muy bonito el plató de Estando Contigo. Muchísimas gracias. Aquí todos los miércoles. Muchas gracias, Julia. Continuamos. Gracias.